y después terminamos con lo del grooming. ¿Vale? Entonces, Memo, ¿nos ayudas con lo del fraude familiar? ¿En qué vamos ahorita? Claro que sí, diputada. Pues, nuevamente bienvenidos todos y todas a esta mesa. Y antes de comenzar, déjenme les cuento un chisme. La diputada hoy cuenta cumpleaños. Entonces, Bueno, es que los años ya no se cumplen a esta edad, por eso a mí no me gusta decirles. ¿Por qué no, diputada? No. ¿Verdad que Claro no? que sí. Ya debo de ser más prudente, La mañana me equivoqué de horario para decirles detalles. y vine a las 10 y me di cuenta precisamente porque dijo un guardia, parte de la licenciada que tengan puerta, dejen pasar todos los ramos de flores que entran. Y ahí entraron a los ramos de flores. Unos ramos y unos ramones. Sí me tocó llegar unos ramos y unos ramones a felicitar. a su piso y tenían así lleno de flores y pasteles y comida. Está muy padre. Unos chick dancers también había, muchachos. Se les hizo la invitación a todos, Yo cumplí. Es que lo cumplí. Si quieren retomando, en relación al fraude familiar, sí queremos dejar claro una situación. No somos misóginos, nuestra contribución es con la mejor de las intenciones. Creemos que el documento que presentamos contiene observaciones muy serias que considero que nos deben de contestar y en un momento dado consensarlas. El peligro que vemos nosotros ahí lo decimos en el documento, es que los tipos básicos como el de violencia familiar se están limitando, están contraponiendo, o sea, todos los tienen salvedad, incluso la propuesta que en un momento dado se hizo era en el sentido de vamos buscándole más a la violencia familiar. Por ahí hubo una palabrita que dijeron que esa me pareció inadecuada, vamos quitando esa palabrita para darle mayor cobertura. Y si hay que legislar a algún agregado de fraude, bueno, hay que hacerlo, pero sí las observaciones que hicimos ahí es lo que nos pareció correcto. Esto lo hacemos con intención de contribuir con ustedes, no nos tomen, nunca nos van a tomar de ninguna manera en el sentido de que los del foro se oponen, no nos oponemos. O sea, las observaciones que hacemos creemos que son las que se deben de discutir, si están bien, incorporar, si no, desecharse. O sea, somos razonables también, no nos vamos a aferrar a ese tipo de situaciones. Yo estuve viendo el video donde estaban en la mesa aprobando, que estaba la diputada Alicia Bujanga, estaba ahí también. Entonces me decía que, yo oí escuchaba, decía que entre dos cosas fundamentales, una de ellas que esa era una recomendación que había de organismos internacionales. No dudo que ya hay muchas recomendaciones que incluso están cumplidas en el código. Ese sería otro tema para usted revisar. Por ejemplo, por ahí vi una iniciativa que duramos como 6 o 7 meses discutiendo y analizando el feminicidio, o sea, la privación de una persona por cuestiones de género, y ese era el argumento que nos decían, es que hay que poner el feminicidio porque por ahí hay otras iniciativas que ahora le quieren poner feminicidio. Es que la sentencia del campo algodonero dice que se debe legislar el feminicidio. La sentencia no dice eso. La sentencia dice que se debe legislar en cuestión de género, pero no dice que se le ponga feminicidio. Las recomendaciones internacionales que hay, como en el foro, dice que se debe legislar y que todas las convenciones, si ustedes ven el artículo 2, generalmente dice adecúa tu legislación a los parámetros derechohumanistas. No encontramos nosotros que diga, tienes que legislar el fraude familiar, o sea, ponle como quieras, pero este es el parámetro sobre lo que tienes que legislar.
como en el anterior, en el anterior propuesta que hicieron sobre el acoso y el hostigamiento, nosotros en un momento dado, en afán de, si ustedes quieren, en afán de avanzarle, podemos hacer ya mesas más en corto, reuniones más en corto, y en estas irle avanzando a otros temas, y en aquellos que nos vayamos atorando, los pasamos a mesas hasta, no privadas, porque puede ir, pero ya un poquito, ya un poquito más en corto. Porque o podemos abordar aquí lo del fraude familiar, pero abordarlo aquí eso tal vez enfocamos en eso. Eso por un lado. Por otra parte, yo escuché a la licenciada Bujanda también que decía, ¿es licenciada o doctora? Sí, esa. Que decía, es que hay que consultar gente, adelante, o sea, podemos ampliar las mesas en curso. O sea, aquí lo que se busca es que, como lo mencioné ahí en el chat, es que el tipo penal salga lo más fortalecido que fuera, lo más blindado. No sacar un tipo que va a tener muchas fugas y lo primero que nos van a decir es que no es progresivo, es que se contrapone con la violencia familiar, y el juez lo mete en una confusión de cuál aplico, si me acusaron por esto, o sea, son cosas que se pueden salvar, y para no en un momento dado, lo menos que se debe hacer en esta mesa es llegar a polarizar posiciones, ¿verdad? Porque todos tenemos un fin común y sobre eso vamos a trabajar. Ese sería el ofrecimiento, pero ustedes... Gracias, diputada. Coincido con el licenciado Franco, e incluso segundo la propuesta del licenciado en el sentido de que, en relación con el tema del fraude familiar, ve la manera de reunirnos en corto, trabajar ya con los detalles finos de la redacción, y le agregaría a la propuesta, tratar de tenerla antes de este fin de semana para enviárselas a todos los integrantes, a todos los integrantes de la mesa, y ver la manera de lo más rápido posible, es decir, ya sea el próximo miércoles o después, ponerla al escrutinio de todos los integrantes, pero juntarnos en corto, ¿sí? redactar eso, como usted dice, y ya tratar de enviárselas para que tengan oportunidad el fin de semana, lunes o martes, ya de estudiar lo que nosotros redactemos. Como órgano técnico, diputada, nosotros hicimos unas consideraciones pequeñas, pero creo significativas en relación al fraude familiar. ¿Por qué? Porque como se ha visualizado, pues lo podríamos considerar como pluriofensivo, porque afecta o tiene injerencia en varios bienes jurídicos, desde robo, fraude, violencia familiar, incluso hasta la sobrevivencia de la víctima, lo platicamos en algún momento. Entonces, derivado de eso, pues es que resultado tan complejo de tratar de llegar a un punto de partida. Como órgano técnico, también les voy a hacer llegar este documento a ustedes para que lo vean y lo podamos tal vez amalgamar con lo que usted nos hizo el favor de realizar. Y aparte, tengo también una propuesta de redacción para ver si podemos partir de ahí, de lo que podría considerarse fraude familiar. No quiero entrar ahorita en debate, o no pretendo entrar en debate, porque nuevamente nos volcaríamos a lo que no queremos en este momento. Entonces, si me lo permiten, con mucho gusto se los hago, les corro traslado de la propuesta de redacción del fraude familiar, también de estas redacciones sencillas, pero que hablan de semejanzas y áreas de oportunidad con cada una de estas figuras típicas, desde robo, fraude, violencia familiar, etcétera, etcétera, e incluso acompañadas de una jurisprudencia que se me hace muy interesante en lo personal. Bueno, no estoy seguro si sea jurisprudencia, pero sí fue emitida ahora en diciembre del 2008 por la primera sala. Entonces, habla precisamente de este tema. También se las envío, y tratar de reunirnos. Ya nada más faltaría la fecha y hora en que yo no sé si consideren. ellos aceptarían. Claro que sí, de hecho la diputada desde la reunión anterior con gusto aceptó y me pedía justo que para esta semana agendáramos una reunión con ustedes, solo que al saber que se iba a ver el fraude familiar otra vez, le decía yo a Lick, oye, pero no nos hemos reunido en corto justo para analizar esta situación. Entonces, igual estamos en toda la disposición, y la diputada así lo manifestó, de que pueda ser incluso mañana, pasado, el lunes, el martes, el día que ustedes puedan.
está totalmente de acuerdo en eso. Bueno, nada más para agregar algo que escribí que me parece que cierra todo esto que han estado comentando. Hay un párrafo anterior, por eso tiene que enlazarse, no voy a referirme a lo anterior. Se anota que la necesidad de reiterar que el órgano legislativo está obligado, como el resto de los poderes del Estado, a respetar el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tener presente que la producción de leyes penales y sus sanciones es constantemente revisada por la máxima autoridad judicial de la nación mexicana, que ya generó, como anota Guillermo, metodología que estimo aplicable al análisis de las iniciativas que impliquen cargas punitivas a las personas. Cualquier situación que sugiera presencia de lo que hemos también comentado mucho aquí, de lo que se ha venido denominando categoría sospechosa, hace indispensable correr el test de escrutinio, referido en múltiples ocasiones, con metodología que ha ganado prestigio en la praxis cotidiana, incluso en el litigio común. Cualquier desavenencia que implique ausencia de taxatividad, lesividad, culpabilidad, proporcionalidad en la formación del tipo o sus sanciones es inconstitucional. Lo mismo ocurre con la sobreabundancia punitiva o las confusiones conceptuales por la semejanza entre figuras típicas que obstaculizan tanto la presunción de inocencia como la prueba para la condena. Son, en sentido metafórico, armas de dos filos que no se obtiene el resultado que se pretende con la tipificación de conductas y el monto de las penas. Todo el actuar se sujeta al debido proceso. Y esto tiene que ver obviamente con una buena praxis en el litigio. Esto sí debe estar muy presente cuando se estén elaborando los tipos para que sean claros y no intrusivos de otros tipos, porque ahí es donde viene el gran problema, en donde casi siempre el destino es el no. Tarde o temprano es el no. No más esto para cerrar este punto. Pues entonces quedaría pendiente definir la fecha y la hora. Y no le sé. pediría de favor que el documento que presentó el foro, que a veces no lo entregamos y no recibimos ninguna contestación y nos da la impresión de que no se lee, porque ahí hay argumentos contundentes, entonces que le diga, ¿sabes que este argumento no es así porque por esto? Bueno, como se está haciendo una propuesta alterna, es por eso que no hay una respuesta específica a su escrito, pero si ustedes gustan, les podemos hacer, por supuesto, una respuesta. Sí, no necesariamente una respuesta en el sentido de que para establecer un litigio, una contienda, oye, esto lo podemos retomar, o cómo la ves, si tú dices que hay retroactividad, o que no hay progresividad, dinos, vamos viendo, analizar esos puntos. Okay. Muy bien, Memo, pues tú ya me habías comentado que se necesitaba hacer una reunión para ya ver los conceptos, lo último que se propuso para lo del fraude familiar. Así es que sí te pediría que de una vez saquen la hora y la fecha para ya avanzarle a los temas, porque si andamos, ya se nos fue el primer periodo ordinario y no hemos hecho ningún dictamen, entonces pues andamos como que muy atrasados en los temas y no nada más traemos el mismo tema siempre, entonces hay que sacar ya ese asunto. Ok, decía la diputada, no sé cómo anden jueves o viernes. Pues el lunes es inhábil y es muy bueno para una mesa de trabajo. Sí. Ay, pero Sí, porque como es una mesa de trabajo, estoy cerradona, a mí se me hace bueno, porque pues ustedes tienen su horario, pero nosotros de repente las audiencias, a mí
Yo mañana tengo audiencia, pero no dudo que ahorita que vaya ya abra el correo ya tenga fijada audiencia para mañana. O el viernes. El viernes podemos proponer nosotros también. Tenemos un calendario, o sea, es difícil de converger por los horarios de las audiencias, pero podemos comprometernos al viernes. Sí, el viernes, igual en la tarde, este viernes, como a estas horas 3:30. Viernes. Sí, sí. Este viernes 3:30. Bueno, yo sí tengo un compromiso el viernes, pero... no. Pero a las 3:30 o Sí. más temprano o más Sí. tarde. A las 2, para que alcances a... Ah, ok. Porque ya nada más va a ser pues como que ya ponerse de acuerdo con algún concepto o algo ahí que ande volando. Bueno, yo el viernes tengo todo de 3 a 5. A las 2. Pero a las 2, sí, pues debe ser a las 2. Sí, Pero sí, no sí, sé cómo el viernes ande a las 2. la magistrada o el licenciado Franco, los licenciados. Pues, yo me puedo escapar de la casa, pero tú... Ay, ya, pues. La reunión era entre las compañeras y el board o todo lo que... No, todo. Quien quisiera. Sí, además, Una reunión Quien extra, quiera. ¿no? Ah, De sí, es que yo lo entendía Ya así para como que sacar va el por el tema. foro, por eso yo no decía nada No, de los no, no, horarios. ni es nada. todos. Quien guste participar. Como siempre. Lo que pasa es que decimos, como ya lo hemos analizado aquí, no hemos visto la propuesta alternativa que ya existe. Ah, pues Pues sí. a lo sí, mejor. ya para Oye, ver. el viernes hay Y para audiencia. vernos sin formalidades, Sí, diputada, claro, y estarnos sí. hablando uno al otro. Memo, y si nos Más puedes práctico. pasar, si nos puedes pasar Bueno. por WhatsApp la información que dices Claro. que ya tienes Ok, algunos gracias. El viernes, conceptos ahí ¿dónde sería? ¿Aquí? interesantes y Sí, propuestas ¿A de qué hora redacción. quedamos? A las Bueno, pues yo 2. considero que son interesantes, igual y no, diputada. Pero, Sí, no, sí, todo es este, interesante porque todo gracias. perfecciona lo que necesitamos hacer. a las 2 dijeron, ¿verdad? pero al menos es algo Está bien. alterno, ¿no? Ujú. Para partir de otra propuesta. Sí. Ustedes nos van a hacer llegar hoy. Ahorita mismo se las mando. Hasta por el WhatsApp, mensajito. Y también este documento que les hago referencia para hacer reflexión y y unificarlo con lo que nos hizo llegar el foro colegio. Viernes, viernes. Muy bien, entonces ya pasamos con lo segundo que es el grooming. ¿Qué? Bueno, Aquí el licenciado Franco nos presentó un escrito muy interesante, muy didáctico, muy claro, y pues que nos dice que de entrada que sí están de acuerdo. En que se establezca una legislación relacionada con el ciberacoso sexual infantil. Sin embargo, el proyecto que se propone pues sí trae varios detalles que se tienen que adecuar, incluso algunos de ellos ampliar. Esto lo saqué, son 10 puntos, pero realmente ya llevo como 15 puntos o más. Esto lo obtuve de una revisión que hice del diario de los debates del grooming de Chile y del diario de los debates del grooming de Argentina. Y también hice una revisión de la exposición de motivos de Zacatecas y de la exposición de motivos de Quintana Roo, además del convenio de Budapest. Y es como más o menos, saqué algunas dudas. La primera es en cuanto a la denominación. Yo creo que se debe eliminar la palabra grooming. La taxatividad exige que las palabras que se utilicen penalmente que sean palabras identificadas, reconocidas y autorizadas por la Real Academia Española. El grooming no es una palabra reconocida. El grooming es un anglosajón, un modismo que se utiliza como software, como otros, que en un momento dado, en primer lugar, el juez al momento de interpretar o al momento de aplicar no te va a tener una referencia a dónde irse. Y como modismo va cambiando conforme las épocas, conforme van desarrollando la tecnología. Entonces, la taxatividad, ahí menciono incluso algunas tesis, te prohíbe tajantemente que en un momento dado incluyas
textos o palabras que no sean claros, correctos y que no den una clara definición de lo que pretendes decir. Si aún así con aquellas palabras como los ultrajes a la autoridad, ya ves que también tiene mucha situación, pues el grooming empezó como una moda en Inglaterra para decir groom, o sea, que decía acicate o alisamiento o peinado a los perros. Y luego cortejo también significa barreras, en fin, tiene varias acepciones, pero ninguna reconocida por la lengua española. Entonces, si no hay un reconocimiento, una autoridad que nos diga, entonces con tantas interpretaciones va en un momento dado ese tipo penal pues, puede incluso fracasar, o sea, puede crear impunidad, porque cualquier abogado te va a decir, oye, usted me define el grooming como esto, pero pues la definición está, ¿no? Pero no hay una autoridad lingüística, gramatical que te diga, esta palabra significa esto, hasta aquí. Y además no debemos descastellanizar o debemos poner por la castellanización, bueno, eso, pues, del Código Penal, o sea, también es incorrecto estarle metiendo palabras como grooming, sexting, bullying, cosas así. Si ustedes revisan en todas las legislaciones que se dan, salvo la Argentina creo que menciona eso en su expresión, pero habla de un ciberacoso sexual infantil. Entonces nunca habla de grooming, de las que existen aquí en México, nunca te habla la palabra. Dice, el grooming, bueno, pues uno lo identifica, pero ya legalmente en un juicio tienes que identificarlo y soportarlo como una definición autorizada por la real autoridad, que en este caso es el mismo. Entonces ahí hago la exposición. Ahora, eso nos trae el grooming, como así como lo identificamos, a criminalizar únicamente aquellos ataques sexuales a menores de edad y a menores de 14 años, porque hay que hacer la diferencia también. Dirigido exclusivamente a medios electrónicos de internet y todo eso. Pero el ataque a los menores sexuales, con las mismas características que se define, o el mismo objetivo, se puede hacer sin necesidad de recurrir a la tecnología. Ahí es el mismo punto 5, el caso de un conserje o de un vendedor ambulante afuera de una escuela que puede realizar la misma afectación sin necesidad de recurrir a mecanismos. Entonces, pero eso es por la idea que tenemos del grooming. Entonces yo creo que eliminando esa palabra podemos ampliar la protección hacia los menores. El tercer punto, esto también es interesante, esto lo recaban algunas legislaciones. Dice, analizar el delito y su punibilidad, no únicamente desde el punto de vista de la afectación a la víctima, sino también desde el punto de vista de la peligrosidad del sujeto activo y su impunidad que pueda tener su actuación perversa. Esto como una manera preventiva y punitiva. Situaciones ambas que deben ser consideradas en el tipo penal con su punibilidad correspondiente. Por lo que consideramos que se debe incluir también un supuesto que señale que es irrelevante el hecho de que para la comisión de este delito no es necesario que la víctima sea menor de edad. De hecho, es lo que hacen algunos investigadores, crean cuenta como menor de edad para precisamente atraer a los infractores, haciéndoles creer. Pero aquí, ¿cuál es la situación? De que el infractor, el sujeto activo, cree que está hablando y su perversidad no varía. Si está hablando o no hablando con menor edad, él cree que está hablando con un menor de edad. Incluso esto lo señalo que se puede replicar los mismos conceptos que tiene en cuanto a la pornografía infantil, que señala
el inciso B del artículo 9.2 relacionado con la pornografía infantil del convenio sobre ciberdelincuencia, convenio de Budapest 2001, que entre comillas, ese puede ser un punto del Congreso también de Chihuahua, un punto de acuerdo. México no lo ha firmado. Es de los pocos países que no lo han firmado, ya lo firmó casi toda Latinoamérica. Es de los pocos, puede sacar un punto de acuerdo para que, oye, firma el convenio de ciberdelincuencia. Y no se firmaba porque la ciberdelincuencia no nomás algunas de las razones, no nomás abordaba la pornografía infantil, sino abordaba todo lo que era el narcotráfico. Entonces había intereses muy fuertes para que México no firmara ese convenio, precisamente encaminado a la protección de las comunicaciones entre bandas o delincuencia organizada. Pero bueno, el artículo que importa, que más o menos es equiparable a lo que señalo, dice, el artículo 9 dice, delitos relacionados con pornografía infantil. 2.2. A los efectos del párrafo anterior se entenderá por pornografía infantil todo material pornográfico que contenga representación de una persona que parezca menor de edad. O sea, no necesariamente tiene que ser menor de edad para configurarse la pornografía infantil. Una persona que parezca un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. O sea, eso equipara con lo que menciono yo de que el agresor sexual cibernético tiene la misma peligrosidad si está hablando en un momento dado con un menor o si está hablando con un adulto mayor que cree que es un menor de edad. Claro, se le agrega, eso es en cuanto a su peligrosidad. A la afectación se le agrega, bueno, que en el caso del menor de edad puede atacarlo, pero en cuanto a la peligrosidad, entonces yo creo que ahí se debe incluir algún candado también para castigar. O sea, que en un momento determinado no vengan a decir, bueno, es que no me puede, vamos a utilizar la palabra pero aunque no son mejor, no me puedes en un momento dado tú acusar por el delito de grooming porque realmente yo no estaba hablando con un menor de edad. Sí, pero toda tu conducta era con la misma perversidad, con la misma intención, que se te frustró porque no era menor de edad, pero tu perversidad nadie se la quita. Entonces, aquí sería agregarle algún supuesto a manera de también te vamos a castigar. O sea, ¿por qué? Porque estamos continuando tu conducta, estás hablando con quien estás hablando. Y el segundo, el inciso C también dice, imágenes realistas, y aquí habla de imágenes, no necesariamente la pornografía infantil requiere que sea el menor de edad, pueden ser imágenes realistas, mediante caricaturas o mediante alguna que es los famosos, esos como, me llaman esa pornografía japonesa las imágenes chinas. Las imágenes, los japoneses son muy dados a eso, a meter japonesas de 18 años que parecen que tienen 10 años. Y esa es pornografía infantil. Y esto lo está mencionando, aunque sean caricaturas, imágenes realistas que presenten a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. No estás afectando a ningún menor en un momento determinado porque no lo tienes, no es el que estás filmando, pero tu perversidad es la misma. La intención. Y la intención, sí. Ahora, aquí en un momento dado, esto ya, determinar qué tipo de delito, si es de acción o de resultado, precisamente relacionado con lo anterior. Y ya en base a esa determinación, analizar, correr el sujeto completo. El otro punto, analizar los casos en que el sujeto activo es un menor de edad. El grooming se refiere a personas mayores de edad. Entonces, ¿en qué medida un menor de edad de 16 a 18 años puede resultar con la misma perversidad que un menor de edad? Analizar entonces que el sujeto activo es un menor de edad, ya que el tipo propuesto no refiere edad, y utilizar el vocablo grooming es un concepto que refiere al sujeto activo como adulto e incluso a la exposición de motivos. En la exposición de motivos lo refiere que presenta al utilizador siempre como adulto. 6. Toda vez que el grooming tiene afectación a la privacidad de datos personales del menor, analizar la gravedad o el incremento de la punibilidad en relación a la figura de los sujetos activos, que por razón de su función muchas veces el maestro es el que saca la cuenta del Facebook, es el que saca el dato.
o alguien cercano que conoce a la menor o al menor. Entonces, al obtener ya los datos que por motivo, no sé, de un expediente escolar, te facilita mucho la comisión del delito, porque ya en un momento dado, al menor de edad le está refiriendo situaciones o lugares comunes que él cree o que lo llevas a que obtenga una confianza para él a abrirse en un momento dado a un diálogo, que ese diálogo te va llevando a la comisión del delito. O sea, analizar esa situación de quien, algún funcionario público, o que por razón cuando hay indicios de una conducta, de una ¿sí? probable conducta, Sí, que porque, descubra cualquier persona cercana al menor. sí, refiriéndome a que esa persona, por la cercanía que tiene, en razón del parentesco y todo, resulta también más perversa, porque ya tiene ciertos datos que se los traslada al menor para darle más confianza de que está hablando con alguien conocido y pueda tener más sensibilidad. Son propuestas, ¿verdad? Ustedes podrán decir, no, está bien, o sí vamos a darle un poquito, pero bueno, la intención es que se vean esos puntos. La mayoría de estos puntos todavía me falta revisar porque está grueso. Lo tuve porque en Argentina sí se armó unos debates muy fuertes sobre el diario, los debates del Congreso de Argentina. Al final los fines sexuales del ilícito y bien jurídico protegido en lugar de la libertad sexual. O sea, es que habla de la libertad sexual y los menores no tienen libertad sexual. Un menor de 14 años no tiene libertad sexual. O sea, libertad sexual tienes, por nuestra legislación y aprobado ya en base a estudios, a partir de los 18 años es cuando puedes exponer tú de tus historias, pero menos de 18 años no tienes libertad sexual. Los sujetos son sujetos a protección de su sexualidad. Ahora, habla el artículo ¿cómo lo dije? El que propone 180 ter, como que es en un momento el objeto de protección. Y el objeto de protección, además de la sexualidad del menor, no es exclusivamente eso, es el libre desarrollo que pueda tener, la afectación psicológica. Ese es el punto, sí. Y la afectación que va a tener con una exhibición que te haga, y eso te puede afectar en tu libre desarrollo, además de la seguridad, ¿verdad? De la seguridad física de la vida, porque pues la intención última del grooming en un momento determinado pues es llegar a en ocasiones nada más a obtener fotografías o a obtener videos sin tener la intención de llegar a una violación o a una cópula o a un ataque sexual. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ese pornógrafo lo que quiere nada más es comercial y con eso, y hay otros que no, que sí tienen la intención, ¿verdad? Checar la proporcionalidad de las penas que se establezcan en relación con el hostigamiento sexual y otros delitos similares. Eso, darle una revisión a la propuesta o al supuesto jurídico en relación con otras disposiciones como la ley de protección de datos, en un momento dado para ver de qué manera puede impactar eso en la pena. El derecho a la identidad, porque el incurrir y el entablar una práctica en un momento dado con los menores, y obtener todos esos datos y hacerlos públicos y hacer una exhibición, le estás afectando no nada más, una serie de derechos en cascadas, como desde la identidad, la dignidad, en fin. Y realizar una revisión de los elementos objetivos y elementos subjetivos del principio, o sea, no dejarle mucho en este caso pues a la subjetividad, o sea, meterle más elementos objetivos, pues, que sí tiene mucho elemento objetivo la propuesta, pero no estaría de más. Le digo yo, he sacado como unos 7 puntos más, pero bueno, esos son los que sí por la premura del tiempo, pero aquí la idea es
que estamos de acuerdo y que partamos de una revisión más exhaustiva y blindemos lo más posible el supuesto jurídico, de tal manera de que el juez tenga, o los operadores del derecho tengan la facilidad en un momento dado de acreditar y de juzgar a la persona, cerrar las fugas de impunidad que pueda haber, porque los textos jurídicos, las normas jurídicas, en un momento dado, ustedes litigan, todo el mundo, ustedes todos saben, él es juez, a veces están muy claros, pero por una palabrita se hace escalar eso hasta los colegiados, incluso hasta los supremos. Entonces cerrarle todo eso, cerrar todo eso. Entonces ese sería, y la próxima vez pues ya reviso los otros puntos y ya los veríamos, o sea, de antemano estamos de acuerdo. ¿Alguna otra observación, licenciado, de la Fiscalía sobre el grooming? Sí, licenciada, mire, Adelante. hay unas cosas interesantes que maneja aquí el compañero Franco. Nosotros también consideramos que la denominación del grooming creo que es incorrecta, debido a que se trata de incorporar, como de hecho ya se incorporó con la otra denominación del sexting, ¿verdad? Nosotros no, yo creo que por nuestro lenguaje castellano no deberíamos incorporar palabras que son propias de otro lenguaje que nosotros comúnmente no la utilizamos. Y si me gustaría hacer una referencia, fíjense, en el Código Penal Federal, en su artículo 199 sexties, en su capítulo 1, de hecho, ellos ya tienen tipificado el delito del grooming o grooming, ¿sí? En donde propiamente tiene una similitud bastante parecida a la iniciativa que se pretende, y ellos le ponen o lo titulan al grooming como comunicación de contenido sexual con personas menores de 18 años de edad, o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. Ellos hacen esta denominación, y si ustedes o nosotros que ya revisamos la iniciativa, propiamente dentro del desarrollo del tipo penal nos encontramos con unas características. Entonces puede ser una opción, una alternativa a considerar otra denominación diferente al grooming. Mi compañero Franco ahorita hizo una referencia a que México no ha firmado el convenio de ciberespacio, señor Valenzuela. Sí. Sí. En donde hace referencia a la pornografía, ¿es correcto? Sí, a la ciberdelincuencia. Ciberdelincuencia, entonces hay un dato por ahí que me gustaría compartir con ustedes, en donde señala el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 2, inciso, lo que se entiende por pornografía. Ese inciso señala que pornografía infantil se entienda toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Este protocolo facultativo, ¿sí?, fue ratificado el 15 de marzo de 2002 por México y fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril del 2002. Entonces, México tiene una obligación por la firma de ese protocolo facultativo. Entonces, sí hay ahí una referencia en relación a la pornografía infantil y su denominación de cómo se debe de entender. Ahora, si nosotros revisamos nuestro Código Penal, no tenemos una denominación o un capítulo especial de un tipo penal de lo que da pornografía infantil. De hecho, creo que está derogado, ¿no? Si no me equivoco, ¿eh? Ahora bien, dentro del Código Penal, ¿no? Sí. Entonces, el Código Penal Federal, ahí sí podemos observar que en el artículo 202 sí lo contempla, y dice, en el rubro dice, capítulo 2, pornografía de personas menores de 18 años de edad, o
de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Entonces, también, si nosotros revisamos el tipo penal que se trata de incorporar, el del grooming, vemos ciertas características muy similares, ¿verdad?, dentro de la pornografía infantil, y de hecho, ¿verdad?, también prácticamente con el 199 septies del grooming, pero que no lo denominan así, ¿verdad? Entonces, digo, estos son unos datos, creo yo, importantes para considerar en la propuesta que se trata de incorporar. Ahora, ahí dentro de la iniciativa, nosotros tenemos, no sé, una duda, ¿verdad?, porque dentro del grooming hacen, digamos, dentro de su primer párrafo, hacen una división, digamos, entre dos, o señalan dos hipótesis normativas. Una, es la obtención de imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico sexual. Esa sería, digamos, una hipótesis que se pretende incorporar en ese tipo penal. Y la segunda sería el encuentro o acercamiento que pueda atentar contra la libertad sexual de la víctima. Esa segunda incorporación de concertar un encuentro que pueda atentar, o sea, el hecho de que pueda y el hecho de acercamiento. Nosotros tenemos una duda de que nos podrían abordar un poco más, ¿verdad?, el diputado de esta iniciativa, si el hecho de concertar un encuentro, acercamiento, ya se tipifica como un delito, el mero encuentro o acercamiento, ¿verdad? Esa es una duda que a nosotros nos surge, pero si nosotros revisamos el texto del tipo, vemos que se parece mucho, ¿verdad?, a lo que viene siendo al delito, al tipo penal que ya está incorporado dentro de la legislación, al texto. Entonces, sí se debería de realizar un análisis así más exhaustivo para no caer en contradicciones, o bien tratar de repetir tipos penales o hacerlos un poco más precisos en sus definiciones. ¿Sí? Ese sería por lo pronto lo que a nosotros nos interesaría expresar. Bueno, sí, adelante. Es un poco lo que señala el compañero y lo que ha señalado también Franco. Bueno, estoy completamente de acuerdo en que no se llame grooming, porque son expresiones que se utilizan eventualmente, que vienen del inglés, se usan en inglés, allá se usan y luego caen en desuso, le cambian de nombre como las reglas del fútbol americano, o sea, cambian cada temporada. No me parece adecuado y no es muy inteligible para un gran número de personas, tal vez por el uso frecuente se vaya incorporando al lenguaje coloquial, pero no me parece técnicamente correcto. Pero bueno, también la cultura evoluciona e incorpora nuevas maneras de comunicar. Y también subrayo una cuestión que ya señaló el compañero de la Fiscalía. Tiene muchos elementos este tipo, y muchos elementos que parece que están incorporados en otros tipos que ya están vigentes. Y eso da lugar a mucha confusión que ya les subrayaba antes. Cuando hay figuras muy parecidas o idénticas, instaladas o inscritas en el mismo ordenamiento o en otro, da lugar a confusión, da lugar a acusaciones ambiguas y da lugar a impunidad. Y es verdad, o a errores judiciales. También es verdad que, como ya lo hizo notar, yo nada más quiero señalarles así como de una manera un poquito apresurada, que lo que advertí de una vista rápida
que esta propuesta tiene que ver con agregar al catálogo penal este tipo de nombre extranjero que incorpora como acceso a una persona menor de edad y es un sujeto pasivo calificado. Medios electrónicos o de cualquier tecnología de la información y comunicación. O sea, no nada más es tecnologías de la información, es cualquier tipo de comunicación, así como la transmisión de datos. Así dice textualmente. A mí me parece francamente así como muy poco claro. Medios electrónicos o de cualquier tecnología de la información y comunicación, así como la transmisión de datos. Y luego me refiero al uso como medio comicidio de coacción, intimidación, inducción, seducción o engaño. Todo eso, coacción, intimidación, inducción, seducción o engaño. Y luego incorpora un propósito de gran diversidad, obtener de este, o sea, del menor, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales que también califica porque deben ser de contenido erótico o sexual. Y luego viene lo que comenta el compañero de la Fiscalía. Algo que sí como que resulta totalmente extraño a lo demás que se venía diciendo, o concertar un encuentro o acercamiento que pueda atentar contra la libertad sexual de la víctima. Como que no hay un hilo conductor adecuado. Es la comunicación por cualquier vía, porque es cualquier vía que tenga que ver con el uso de algún aparato, ¿no? Bueno, o hasta de un bolígrafo, porque es cualquier comunicación. Para concertar un encuentro o acercamiento que pueda atentar contra la libertad sexual de la víctima. A mí francamente me parece que es un tipo que sí merece mucha revisión, por una parte en su estructura y por otra parte en su empate con otros tipos que ya están vigentes para que no haya empalme, sobre todo con lo que tiene que ver con pornografía en algunas de las múltiples hipótesis que manejan, por otra parte con el acoso en otras de las hipótesis que maneja. Y a mí me da la impresión que la última se parece mucho al estupro. Un encuentro o acercamiento que pueda atentar contra la libertad sexual de la víctima, con independencia de que tenga libertad sexual o no, que se esté refiriendo más bien al libre desarrollo de la personalidad, que ya tendría que ver con otra figura típica. Entonces, francamente, creo que están incorporados muchos elementos que ya encontramos en otros tipos y que hacen de esto un tipo muy difícil. Sí merece, si es que se quiere elaborar algo diferente, merece un análisis muy profundo. Y por otra parte, y ya esto ya tal vez exagerando un poco, me parece pero muy peligroso que a través de esto, que sí es muy grave, se empiece a querer regular las redes sociales. Eso a mí no me parece muy conveniente, que a través de esto, que sí puede resultar que sí resulta de mucha gravedad. Voy a agregar algo que ya le comentaba al compañero. Cuando dos personas están interactuando en las redes, sobre todo en las redes, se desdibuja mucho la identidad y sobre todo hay mucha velocidad en el intercambio en la conversación, hay mucha velocidad y muchas veces, más bien casi siempre, a quien entendemos en este tipo que lleva el control del acto, lo pierde fácilmente porque no se sabe exactamente
qué edad tiene la otra persona que está formando parte de la conversación. Entonces con eso no se puede saber exactamente cuándo hay cambio de roles o cuándo hay cambio de la pretensión, qué tanto se puede dictar, qué tanto se puede estar perdiendo de la conversación inicial para poder establecer el momento exacto en que empieza el comportamiento. En las primeras hipótesis que al parecer se manejan, ¿verdad? Cuando empieza voy a circunscribir el comentario a lo que yo entiendo más bien como parte de esa expresión grooming, el proceso seductivo. ¿Cuándo? O sea, a mí me parece muy difícil visualizar cuándo empieza una conversación con pretensión de seducir, o si desde que empieza la conversación ya existieron actos previos de localización de la persona víctima, si ya se inicia con el proceso seductivo o si eso se da durante el desenvolvimiento de la conversación. Si hay elección de víctima para obtener la finalidad deseada, pues claro que es un hecho gravísimo, pero me da la impresión de que ya está captado por otro tipo. De hecho parece el tipo, bueno, parece como si fueran unos, por decir, unos actos preparatorios para un tipo de delito sexual. Nos parece como que así va. Vamos a hacer esto primero. San Luis Potosí lo define un poco más sencillo y creo que lo abarca más. En el artículo 178 dice, lo definen como un abuso sexual equiparado. Comete el delito de abuso sexual equiparado quien mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier tecnología, es que es lo que mencionaba la magistrada. ¿Para qué le metes teléfono móvil, teléfono o de cualquier tecnología? Con eso ya le das margen a tu. O sea, no restringas al juez o al Ministerio Público nada más a esto y esto, porque la tecnología día a día cambia. A lo mejor mañana hay otro tipo de tecnología diferente que no es internet, que es otra cosa y ya no está. Entonces, ¿me permite hacer un comentario a lo que acaba de decir? Sí. Dice, la UNICEF señala que el grooming es la situación en que un adulto acosa sexualmente a un niño o niña mediante el uso de las TIC. O sea, las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, y no hace referencia, así como usted lo señala, o sea, es así como genérico, ¿no? Y ahí lo señalan los TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación. Ya nos agrupó, ya sin es broncas algo de que nada. también hemos venido comentando muchísimo, perdón por irrumpir tan abruptamente, que entre más detallen en un tipo, dejan fuera más comportamientos. Más problemático. Es más problemático. Pongan más palabras en un tipo, hagan una novela en un tipo y dejan fuera muchos supuestos que en realidad sí se dan y ponen los que no se van a dar nunca. ¿Por qué? Porque, perdónenme por esta expresión, pero las personas que tienen capacidad o que tienen ya una tendencia a cometer ese tipo de hechos, ¿qué hacen? Buscan el espacio para no incurrir en un hecho delictuoso. O sea, conocen el tipo. Conocen el tipo, son personas que tienen un perfil, no quisiera utilizar la palabra que usaste ahorita, de perversidad determinada ya a este tipo de comportamientos. Es como una evolución también, pasan del piropo al uso del piropo entre comillas para seducir por las redes y seducir a niños y niñas. Aquí es parejo, aquí niño, niña, y creo que son más los varones los que son captados por esta. Comete el delito de abuso sexual equiparado quien mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier tecnología contacte, obligue, induzca o facilite a una persona menor de 18 años o de una persona que por su conducción no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, que no tiene capacidad para resistirlo, a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no con el fin lascivo o sexual.
trae más sencillito y como más que abarca amplio. más, o sea, todavía se puede orientar, pero Es más amplio. Pues es que también es el Código Penal Federal. También También es claro. Está más Ajá, diverso. ajá. Con el Código Penal Federal también es más claro. Juez Martínez, usted que tiene toda la experiencia en el Código Penal de nuestro estado, ¿qué ha visto en cuanto a los delitos que se asemejan al grooming? Hay muchos No, parecidos. coincido básicamente con lo que están diciendo, pero en lo que a mí me interesa, porque prácticamente todo ya lo dijo Franco, con la licenciada, el abogado, a mí me preocupan varias cuestiones de esta propuesta. Primero, lo que tiene que ver con las confusiones, lo que tiene que ver con la posibilidad que conduzca a posibles confusiones acerca de concurso aparente de delitos, tanto a quienes trabajan en la Fiscalía, encargados de la Procuración de Justicia, como en el ámbito jurisdiccional, quienes están obligados a interpretar la norma y aplicarla al caso concreto. Por una parte, creo además que es necesario tener en cuenta que nuestro Código Penal, hasta el 30 de mayo del 2014, en su artículo 185, que fue derogado en decreto 1201-13, publicado en el periódico oficial el número 38 al 10 de mayo de este año, contemplaba el delito de pornografía con menores de edad o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, en los términos que enseguida me permito citar. Textualmente decía: quien produzca, fije, grabe, videograve, fotografíe o filme de cualquier forma imágenes o la voz de una persona menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas. Esto es el delito de pornografía infantil. Y en su segundo párrafo tipificaba una conducta que ahora acoge el delito de sexting, tal como está en nuestro Código Penal. Este artículo se derogó básicamente por la entrada en vigor de una legislación nacional, una legislación de las llamadas generales, que tiene que ver con la trata de personas. Esta ley general, en su artículo 16, señala, textual: se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2.000 a 60.000 de multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que, ojo con los verbos, dice, procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, están tres de los verbos rectores de la figura propuesta, por cualquier medio sin distinción alguna, a una persona menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales o simulados, con el objeto de producir material a través de videograbarlas, audiograbarlas, fotografiarlas, filmarlas, exhibirlos o describirlos a través de anuncios, etcétera, 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 y se beneficia económicamente de la explotación de la persona. Al final de este tipo penal hay un elemento que distingue de la propuesta que se hace y que consiste específicamente en el beneficio económico. Eso es lo que lo distingue. Sin embargo, también hay una tesis aislada, si quieren, pero que nos da una orientación acerca de lo que puede ocurrir en tribunales federales, la tesis 27, la cito por número de registro, 2014-905, de rubro, es de agosto de 2017, pornografía infantil en la modalidad de almacenamiento de videograbaciones con contenido de actos sexuales reales en un dispositivo electrónico en los que participan menores, para sí y sin fines de comercio o distribución, caso en el que la competencia para conocer de este delito se suelte a favor de un juez del fuero común
aun cuando la indagatoria correspondiente se inicia un órgano de procuración de justicia extranjero de otro tipo, ¿no? Dice, en lo que parte que interesa nada más, los artículos 1 y 2 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos prevén la jurisdicción concurrente entre los fueros común y federal para conocer de los procesos relativos a la descripción de los tipos penales en materia de trata de personas, cuyo género comprende el diverso de pornografía infantil. Aquí hago una pausa, es decir, como se destaca en la tesis, en la Ley General de Referencia se otorga competencia a los jueces federales en este tipo de delitos porque corresponden al ámbito, al menos así parece, al ámbito de la materia de pornografía infantil en los términos de la citada ley. Continúa. Sobre tales bases, si los hechos en materia de la consignación, conforme a su ulterior delimitación jurídica por el juez de la causa, corresponden a la conducta prevista en el artículo 17 en relación con el diverso 16, al que le acabo de dar lectura, consistente en el almacenamiento de videograbaciones con contenido de actos sexuales reales en un dispositivo electrónico. Hago pausa para recordarles que ese 16 habla de la conducta que despliega quien, entre otras acciones, obligue, facilite o induzca, que son los mismos verbos. Dice, el conocimiento, cuando esto ocurra para sí sin fines de comercio o distribución, el conocimiento del delito corresponderá a un juez del fuero común. Hasta ahí en la parte que interesa. Esto obliga necesariamente a hacer un estudio detenido que nos clarifique si no estamos invadiendo competencia federal, porque el legislar en materia de trata es exclusivo del Congreso de la Unión, no corresponde al Congreso del Estado. En caso de que esta cuestión, el esclarecimiento de esta cuestión nos lleve al punto de que no invadimos, sería necesario entonces hacer un añadido a la propuesta que estamos estudiando para que en aquellos casos en que se hiciera esto con fines o por la obtención de beneficio económico, entonces, o comercialización, entonces se estableciera de manera clara y específica que eso corresponde al ámbito federal y no al local. Insisto, en el caso de que concluyamos que no se invade competencia del Congreso de la Unión. Sí, hay que ser muy porque los verbos son los mismos, lo único que distingue es el beneficio económico o el fin de comercialización, y esta tesis nos da un norte en el que dice, y en esos casos cuando no haya ese fin, que es la propuesta, entonces ya tiene competencia el fuero común por disposición expresa de una norma que se contiene en una legislación general. Eso por una parte. Por otro lado, yo también llamo la atención para que busquemos la manera de que en ese precepto que se propone, en caso de que avalemos su discusión o que recomendemos su discusión por parte de esta mesa, se construya de tal manera, se redacte de tal forma que eliminemos esa aparente confusión de si se trata de un delito de peligro o de un delito de resultado, ¿no? Si basta que se busque contactar, si basta que se contacte, o si es necesario que se obtengan imágenes, o si es imprescindible que se dé el encuentro sexual buscado. Parece que eso no está claro en la propuesta. Y por último, y esto me parece aún más relevante, en ocasiones cuando legislamos en materia penal para adultos, perdemos de vista que el Código Penal es aplicable también en materia de justicia para adolescentes. En esta última materia no tenemos un catálogo de delitos que sean exclusivos para los adolescentes. Por lo tanto, siempre nos referimos como, para estos fines vamos al Código Penal, que rige en materia de adultos. Parece que en este caso también no se toma en consideración, y habría que reflexionarlo en mi opinión,
que en la actualidad es común entre los menores de edad, y me atrevo a afirmar que desde los 12 hasta antes de los 18 años cumplidos, ¿sí?, que conductas como la del sexting o las que se señalan en esta iniciativa sean llevadas a cabo por estos menores. Es decir, que adolescentes que tienen o no una relación de pareja, de noviazgo, de amistad, porque ahora las relaciones entre los muchachos están muy distensionadas, muy laxas, se contacten por estos medios y busquen obtener cualquiera de estos materiales. Y como el Código Penal es aplicable en materia de adolescentes, estaríamos automáticamente abriendo la puerta para que esos muchachos sean enjuiciados y criminalizados con motivo de estas conductas, que en muchas de las ocasiones pueden tener no mayor finalidad que conservar para sí las imágenes de otras personas de su edad, ¿sí? Y también tenemos que pensar en la magnitud de las sanciones y la forma en que podrían sancionarse. Si alguien considera que debieran ser sancionadas, yo me niego en principio hasta este momento a eso, en la manera que debieran sancionarse, porque las sanciones que se impongan aquí pueden, si no de manera directa, porque la ley especial contiene sus propias sanciones y las sancionadoras, al menos la conducta sí impactaría en adolescentes. No sé si en esto soy claro en lo que expongo, pero creo que es lindo reflexionarse. Les pongo un caso muy... No me gusta esto de los casos, pero bueno, hablamos de un caso que tuvimos en jurisdicción en materia de adolescentes hace que el año pasado, tuvimos dos asuntos, ¿no? Y estuvimos examinando cuestiones que tienen que ver con el sexting que se dieron entre dos muchachos, dos chamacos que tienen una relación de noviazgo, que fue llevado a sede judicial y que concluyó con una sanción, una medida sancionadora. Les recuerdo también, aquí lo discutimos en su momento, incluso hubo una iniciativa, un intento de iniciativa que luego se retiró a raíz de un pronunciamiento de tribunales federales que tenía que ver con la violación inversa y particularmente con la antes llamada violación equiparada, ahora violación agravada. En materia de adultos, cuando un adulto obtiene de un menor de edad una relación sexual, se le impone una sanción agravada. Y como decía Miguel Ángel Franco, aquí no importa que el menor haya consentido o no la relación, porque no tiene la posibilidad de disponer libremente la madurez suficiente para disponer de su patrimonio, de su sexualidad, de su patrimonio sexual. Aquí se vulnera la seguridad sexual del menor, a quien los adultos están obligados a respetar. Por esa razón, por la especial vulnerabilidad de los menores, la pena para el delito de violación simple se agrava cuando se comete en perjuicio de un menor de edad, específicamente de menores de 14 años. Hay una pena muy agravada, muy fuerte. Hemos tenido asuntos en los que son menores de edad que se ubican entre los 14 y los 18 años, quienes tienen una relación sexual consentida con otro menor que tiene 13 años, 11 meses, y el activo en la relación pudo haber tenido 14 años, 2 días, ¿sí? Y pese a que en la sala hemos dicho que no les es aplicable esa sanción, tenemos al menos una resolución de tribunales federales que dice que no hay distingo. Pero nosotros hemos dicho que en esos casos no se puede hablar de una violación agravada, porque el origen de ese tipo penal va encaminado precisamente a evitar que los adultos se aprovechen de su mayor madurez, de su mayor experiencia, para obtener una relación sexual de un menor, ¿sí? En una relación en la que la diferencia de edades es tan mínima, resulta difícil para algunos asumir que un chamaco de 14 años pueda haberse valido de su mayor experiencia para obtener una relación con un chamaco de, ¿qué les gusta? Con una niña de 13 años, 11 meses, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, porque estos delitos también aplican. El delito en sí, si no la sanción, el delito sí aplicaría necesariamente tratándose de
conductas de este tipo realizadas por menores de edad. Si, de acuerdo con esa iniciativa, lo que se pretende es proteger a los menores, entonces estaríamos abriendo la puerta, repito, a la criminalización también de menores de edad que puedan llevar a cabo este tipo de conductas. Muy bien, excelente observación. Licenciado, ¿usted tiene alguna observación? O? No, completamente, sí. Yo también tenía notado, igual que la licenciada, que se confunden varios términos, puesto que en la última sección también se habla ya hasta de amenaza, ¿verdad? Quien amenace con difundir este contenido. Vaya, yo sí noto que hay varios fantasmas de algunos tipos penales, como el de amenazas, acoso, pornografía infantil, hasta el estupro. Entonces, sí me gusta la definición del Código Penal Federal, pero entiendo completamente, por el tiempo que yo trabajé en fiscalía, al señor juez. O sea, tenemos a dos menores que realmente es parte de su naturaleza y los estamos criminalizando. El sexting, vaya, es el problemita que hay. Es el mismo menor explorándose, se toma de sí mismo fotografías, alguien más ve el teléfono y piensan que es de otra persona y es del pobre menor. Realmente sí hay que considerar a los menores en estos tipos penales para no criminalizarlos. Nosotras somos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y celebramos mucho que se hagan estas mesas técnicas donde se hable del ciberacoso o la violencia dentro del ciberespacio. Y precisamente ahorita con lo que comentaba el compañero, pues nos hace referencia al peligro de los anglicismos, ¿verdad? O sea, esto que decía el compañero, desde el CEDEM hemos hecho campañas de los derechos sexuales y reproductivos, pero también sobre la violencia. Entonces, ¿cómo es importante llevar, como bien lo decía ahorita el compañero, nombres que estén contextualizadas a las raíces mexicanas y a las problemáticas, como bien ahorita lo decían en la lingüística, que luego creo que nosotras tenemos varias investigaciones que mis compañeras abogadas lo usan en sus alegatos, que yo como perito lo utilizo en mis informes, que la RAE, pues la verdad, no tiene como jurisdicción en normar todo el lenguaje de todos los países de habla que hablamos español, porque es español. Luego, pero también hay varias tesis, hay varias personas que se dedican al lenguaje latinoamericano, del que podríamos nosotras aportar muchísimo. Y eso que comentan de los derechos sexuales y reproductivos, que se criminaliza a la adolescencia y a la sexualidad que tenemos todas las personas, incluso desde que somos niñas o niños, que va cambiando acorde a nuestra etapa. Entonces, nosotras al acompañar psicojurídicamente a niñas, niños y mujeres que han sido víctimas del chantaje, de la extorsión, pues vemos las lagunas legales para visibilizar los efectos de la violencia. Entonces sí es bien importante que aprendamos a distinguir, o que esa va a ser nuestra tarea, visibilizarle a los jueces cuándo es el ejercicio libre de la sexualidad de las personas, en este caso de las personas adolescentes, y cuando están siendo coercionadas o siendo víctimas de una violencia. También leíamos el documento que en muchas cosas convergemos, pero que en otras se nos hace con un enfoque muy autocentrista, muy restrictivo, muy estigmatizante. O sea, que deberíamos de darle un enfoque de niñez y de la adolescencia, porque hace poco la ONU acaba de estipular el acceso al Internet como un derecho humano. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle? Como bien ahorita comentaba el compañero, que es responsabilidad de las personas adultas para proteger y garantizar la vida libre de violencia de cualquier persona que utilice el Internet. También creemos que está un poquito descontextualizada, porque nosotros hemos acompañado a personas, a niñas y niños que han sido víctimas o que son cooptadas por redes de trata. Entonces poco o nada tiene que ver con el acceso que le dan los padres a las niñas y niños.
Y también creemos que cuando se habla que el grooming pues está estructurado, nosotras hemos trabajado muchísimo en hecho para la reforma del Código Penal de Chihuahua, pero por el sexting. Entonces hemos investigado y documentado mucho que el grooming es diferente porque habla de esto de persona adulta y niña y niño, pero luego aquí comentaban, bueno, pero ¿qué pasa si se da, si la persona ya es adolescente o si las dos personas son adultas? Nosotras más bien creemos que, contextualizándolo a los casos que nosotras hemos acompañado en el ámbito legal y psicosocial, se refiere como a las estructuras de poder de las que habla Foucault, que nosotras creemos que es alguien que represente una autoridad moral o que tenga un nivel jerárquico sobre el infante o la persona adolescente. Entonces, pues compartimos muchos de los puntos que aquí se han expuesto, que creemos que se debe analizar muchísimo y ser bien cuidadosas con no criminalizar los derechos sexuales y reproductivos y visibilizar o hacer más legible para las personas que son jueces de esta violencia que pues no es tangible, que sea dentro del ciberespacio. Entonces ahorita se me hace muy interesante lo que mencionaba la compañera, desde cuándo empezaríamos a tomar nosotras la conducta seductoria hacia la persona menor, que no es estructura de poder, pues es desde que se tiene un contacto. Pues muchísimas gracias, Memo, ya anotaste todas las observaciones, muy buenas todas. Nos va a dar muy buenos elementos para dictaminar el delito de la iniciativa del grooming, que pues probablemente igual y como todos quedamos de acuerdo en que pues como que hay que ponerle, pero directamente acoso sexual infantil, no grooming, ¿no? Hay que determinar, pero bueno, lo vamos viendo en el análisis y pues muchísimas gracias a todos por sus presentaciones, por sus observaciones. Gracias, licenciado, porque nos lo hizo gráfico, por tomarse el tiempo, y gracias a todos por el estudio que hacen de estos temas y que vengan ya con unas observaciones muy directas. Pues les agradecemos mucho. Y pues Memo, quedamos pendientes para este viernes los que ya fueron debidamente notificados aquí en la mesa para que no falten a las 2 de la tarde, y ya vemos lo de el dictamen para lo del ¿cómo se llama? El fraude familiar. Okay. ¿Me permiten? Adelante. Hacerles o transmitirles pues una inquietud que yo estoy en un chat de todos los colegios de profesionistas. Yo soy el presidente del foro colegio y en ese chat estaban los colegios de doctores, de todo. Y está también ahí la directora de profesiones y algunos funcionarios públicos relacionados con educación. Muchísimas gracias. Yo les mando información ahí suben diferentes informaciones médicas, de arquitectura, de ingeniería. Yo les mando información sobre estas mesas. Y ayer, les digo, en estos días me han estado contactando, mandando mensajes relacionados con lo siguiente, para ponerlo a consideración de la mesa. Entre ellos directamente hoy me mandó varios mensajes la licenciada Fátima Guzmán, directora de profesiones, para que me dijera que insistiera. Dice que si de favor, incluso puede solicitarlo por escrito o usted hacer la invitación, dentro de la programación que se tiene para las iniciativas, se pudiera pasar ya a dos iniciativas que existen ya sobre todo lo que son los médicos
de estética y cosas así, porque ya ha habido varios casos que se han muerto, y sobre la usurpación de profesiones. Dice que ella tiene muchos datos que con gusto viene a ponerlos, pero que sí le gustaría que ya se abordaran, porque ya ella cuenta con toda una serie de casos que necesita una legislación para empezar a proceder. Yo le comenté estas dos iniciativas que le parecieron formidables sobre el propósito de sancionar a quienes efectúen cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas en establecimientos o unidades médicas sin licencia sanitaria. Y responsabilidad en la práctica de procedimientos médico-quirúrgicos y procedimientos mínimo invasivos relacionados con la medicina estética y cosmética. Ella trae toda una campaña para ya detectar títulos falsos, escuelas con incluso falsas, patito. Dice que tiene, ya es exagerado el número de títulos que ha detectado y de usurpación de profesiones de gente que no es, y descontrol que hay en todas esas clínicas de estética, que incluso no ha podido. Dice, es que se les muere la paciente y allá andan, siguen ejerciendo. Entonces, yo quiero en un momento determinado, dice, que el Congreso me apoye para establecer una normatividad más fuerte, más férrea ahí, que me permita, yo ya con las facultades que tengo en profesión, empezar a proceder. Trae más o menos buen esquema organizativo, la apoyan prácticamente todos los colegios. Y me pidió de favor que si, yo le podría decir que se contactara incluso con usted, que si las próximas iniciativas, en lugar de abordar otras, que si las podíamos abordar, estas, incluso ella ya traería algunas propuestas ahí para que, partiendo de estas mismas, o presentar una iniciativa sobre usurpación de profesión, todo eso. Esas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Salud, ¿verdad? No. ¿Las tenemos nosotros? Así es, diputada, aquí está. El asunto 281 y hay otro asunto. Pero sí están turnadas hacia nosotros. La 281 y la 3267. Entonces hay que invitar a la licenciada Fátima para enriquecer la iniciativa, Memo. Claro. Qué bueno que nos dice el licenciado Franco para hacerle también una cordial invitación a la licenciada Fátima para ver esas propuestas. Y eso trae como consecuencia que ya me contestaron incluso varios médicos y ingenieros en el chat, que les interesa, ya trayendo a la licenciada Fátima en un momento dado, como ella más o menos pues es la cabeza de todo organizativa, que quieren participar también en algunas iniciativas relacionadas, por ejemplo, con cuestiones de ingeniería, con cuestiones de médicos, venir también los presidentes de los colegios o los agremiados de los colegios a aportar. Entonces, no sé si le paso los datos de Fátima, le habla a usted, o me gustaría que formalmente el Congreso, la mesa, le mandara por usted, diputados, invitación para que vinieran a platicar en una sesión o en corto con ustedes, no sé. Así lo hacemos, sí. Pero sí me comentó que con carácter médicos urgente. interesados, ella que los conoce y que están empapados del tema, ya después les hacemos la invitación personal, pero que sea ella la que los invite. Así será, yo hablo con Sí, el muy bien, Franco, así le hacemos, cuente con ella. Entonces usted habla y le manda la carta de Sí. invitándola para... Yo tengo la instrucción del presidente. Es muy importante que Yo hablo con Sí, dependiendo de los temas. No, ya hay sus estadísticas y todo, hay casos concretos y ha estado cancelando algunos. Nada más Bueno, preguntaría, muy bien lo diputada. administrativo con lo penal. A veces lo Sí, no. Pero ya nada más preguntaría, ¿estos asuntos los turnaríamos para el próximo orden del día, es decir, para el próximo miércoles? ¿O nos esperamos a terminar el grooming, fraude familiar y acoso y posteriormente le entraríamos con estos temas? Sí, hay que terminar lo que ya tenemos muy avanzado, Ok. porque vamos a enriquecer la mesa técnica ya con médicos, con
la licenciada Fátima. Entonces el tema esto de penas, pues ya lo terminamos, ¿no? Para emplear en otra... Excelente. Yo por ahí, ¿qué sería? Nos llevaremos como un mes, le diría, para que fuera preparando sus estadísticas y todos los documentos, ¿no? Además, independiente de que le llamen ustedes. Si le metemos el acelerador, yo creo que en 15 días. En 15 días más o menos estaríamos ya en aptitud de invitarlos. Porque hoy que me comuniqué con ella me dice que está, dije pues si quiere manda alguien del jurídico, dijo no, es que estamos preparando la exposición de motivos. O sea, yo entiendo que un informe de lo que está sucediendo. Entonces es muy importante que la exposición de motivos sea exposición de motivos. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Y a seguir trabajando. Gracias por venir. No, pues muy bien, Nada más para comunicarles que, ahorita les comento, Carlos, de corto, nada más para comunicarles que ayer que denuncié el maltrato a los adultos mayores y que fui les exigí a los de la Procuraduría, no les exigí, les pedí que se accedieran. ¿Le exigí? No, a los que les exigí fueron a la Procuraduría de Adulto Mayor y no fueron. Y la comisión fueron y me acompañaron. Lo único que recibí fueron injurias por parte de un licenciado ahí, Pedro Medina, no sé qué. Injurias en el sentido de que mi intención era sabotearles a ellos los apoyos, que le dijera a mi gobernador, es que a ti te mandó el gobernador, dijo, eres parte de los saboteadores. Y no atendieron, o sea... Recibida tu queja. Esa es parte de la campaña de tu gobernador de sabotaje. Muy bien.